Bueno, Shabbat Shalom a todos. Es un placer poder servirlos. La verdad que es un placer que me ha dado el Eterno de poder estar acá y poder servir a ustedes con la palabra. Quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 18. Ahí vamos a hacer la conexión. Repito, primer libro de Reyes, capítulo 18, el versículo 1. Vamos a ir hasta el 39. Paso a leer. Pasó mucho tiempo, y 3 años después llegó palabra de Yahvé a Elías diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab en Samaria. El hambre era grave. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Yahvé, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50. Y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país, a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividiremos entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue solo por otro. Cuando Abdías iba por el camino, se encontró con Elías. Al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú Elías, mi señor? Yo soy. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías, le respondió él. Abdías contestó: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Yahvé tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían: no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, el Espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa, y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. ¿No le han contado, mi señor, lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé, que escondí en cuevas a 100 de los profetas de Yahvé, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. ¿Quieres que me mate? Elías le dijo: vive Yahvé de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio el aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Yahvé y seguir a los Baales. Manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Aserá, que comen de la mesa de Jezabel. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Elías siguió hablándole al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Yahvé, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Yahvé, el Dios que responda por medio del fuego. Ese es Dios. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no le prendáis fuego. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad con voz más fuerte, porque es un Dios. Quizá está meditando, o tenga algún trabajo, o se haya ido de viaje. Tal vez está durmiendo y haya que despertarlo. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que les chorreaba la sangre. Pasó el mediodía
Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó. Y Elías arregló el altar de Yahvé, que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahvé, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre de Yahvé. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Hacedlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacedlo la tercera vez, dijo, de nuevo, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Yahvé, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Amén. Larga la conexión, pero bueno, estamos acá hablando del profeta Elías, ¿no? El profeta Elías llamado justamente a hacer volver el pueblo a Dios, que se había ido tras los Baales. Dice que estaba en el tiempo de que Acab estaba reinando. Acab es un rey muy maligno, que reinó en el reino del norte entre el año 854 y 874, y 853. Reinó por 21 años aproximadamente. Acá había una sequía, venía de una sequía justamente porque el Eterno había hecho que no lloviera en el pueblo de Israel a causa de este rey maligno de Acab, que estaba juntado, o sea, estaba en concubinato con Jezabel. Y bueno, hacían todo lo que no era conforme a la palabra del Eterno, ¿no? Hicieron seguir a otros dioses, se iban tras los Baales y hacían sacrificios a otros dioses que no eran al Dios de Israel. Es por eso que Elías es llamado a hacer este holocausto y dejar en vergüenza a los profetas de Baal. Si vamos lo que leímos acá, tenemos un profeta y en esta porción, en esta semana, tenemos a otro profeta también que subió al monte a buscar unas tablas, las tablas de la Torá, y dice que el pueblo cuando bajó estaba haciendo un becerro de oro, que es básicamente también lo vamos a comparar un poquito con lo que acabamos de leer, ¿no? El Eterno, cuando sube Moisés, dice que estaba justamente dándole las instrucciones, el decálogo, y el pueblo se impacientó. Quiero que vayan conmigo a Éxodo 32. No lo voy a leer completo porque es bastante largo, pero sí quiero leer desde el versículo 1 hasta el 11. Y dice: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, le dio forma como un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Yahvé. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Yahvé dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
continuó diciendo a Yahvé a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora, pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Ahí viene que Moisés ora e intercede, pero entre tantos temas de esta para allá tenemos, por ejemplo, el medio shekel, la fórmula del aceite para la unción, la fórmula del incienso, la designación de los constructores del templo, que es Betzalet y Aholiab, el Shabbat en sí, el mandamiento del Shabbat, que recién hablaba el pastor Daniel, ¿no? Y el becerro de oro, que es con lo que nos quería conectar, ¿no? El becerro de oro es el tema central. A mí me surgieron unas preguntas que quiero compartirles, porque el Espíritu Santo me hablaba cuando le pedía que me diera palabra, y me llevó a ver en mis propios becerros de oro, ¿no? Entonces me llevó a preguntarme, ¿cuál es mi becerro de oro? ¿Cuál es mi Baal, en el caso de los dioses ajenos? ¿Y qué hay en mi corazón? ¿Espero en el Eterno y sus promesas? ¿O me gana la ansiedad y recurro a un Dios falso? Preguntas por ahí para meditar, para que las anote ahí en el corazón. Vemos a un Moisés que se sorprende porque cuando baja, el Midrash dice que cuando él baja, cuando va bajando, dice que no es que él rompe de repente las tablas, sino que de las tablas de la Torá dice que las letras se empiezan a salir solas, digamos, se empiezan a volar, por así decirlo. Y yo me imagino ahí a un Moshe que viene bajando y dice: che, les di todo y de repente no pudieron esperar porque pensaron que Moisés se había ido, que Moisés había muerto. Y no era así. Simplemente había que esperar la promesa de que el Eterno iba a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Pero no esperaron, se impacientaron. Y muchas veces nos impacientamos. Digo nos impacientamos, me incluyo porque soy muy impaciente, soy una persona que quiere las cosas ya, ¿no? Y a veces justamente eso de el placer por placer mismo, el querer tener todo, el placer para sí mismo, que siempre habla el apóstol, ¿no? El hedonismo, eso es básicamente lo que nos hace el becerro de oro. Y luego el profeta Elías lucha contra un dios que es Baal, un dios malo, un rey como Acab, que si vamos a nuestros tiempos, podemos decir que hoy por hoy en Argentina está reinando un Acab, por así decirlo, ¿no? El presidente que tenemos se excusa en que hace la Torá, pero hace todo lo contrario a lo que dice la Torá. Entonces, ahí yo hago la pregunta, ¿no? Como dice el Indio Solari, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Hay dioses y hay un Dios. Hay muchos dioses, pero hay un solo Dios, y es el Dios de Israel. Cuando leemos acá, dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel en el versículo 20 del 1 Reyes 18, versículo 20, dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Diga conmigo, dos pensamientos. Y dice: si Yahvé es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Yo me quedo con Yahvé, porque sé que sus promesas son eternas. A veces vamos a tender en el camino a querer desviarnos, y no es fácil porque luchamos diariamente con las cosas de este sistema. Realmente luchamos, como dije recién, tenemos un presidente que está titiriteado, por así decirlo, por la élite globalista, como siempre dice el apóstol. Y pienso que no es muy fácil salir afuera y batallar diariamente esta batalla, ¿sí? Porque es una batalla la que salimos afuera cada día. Es para no caer en la idolatría, justamente, para no caer en la idolatría que cayó el pueblo de Israel, que porque mi negocio no avanza, o porque la persona que amo no me ama, o porque no quiero esperar los tiempos de Dios, no sé, para casarme, o el proyecto que yo propuse no sale. Y así muchas cosas, nos desesperamos y vamos y buscamos lo rápido. Buscamos a un Dios que nos responda rápido a los placeres. Y en eso muchas veces, por ejemplo, en mi caso, mi Baal, mi becerro de oro fue la pornografía. Porque a veces mi refugio era eso, en vez de buscar más del Eterno, iba y caía en eso. Y eso básicamente es lo que me llevó a alejarme un poco del Eterno. Pero como el Eterno acá hace,
siempre trae a sus hijos de vuelta. Y es lo que hace acá justamente en Primera de Reyes. Entonces yo pregunto, como para ir cerrando, ¿a quién vamos a servir? ¿Al Dios de Baal, al becerro de oro o al Eterno, el Dios de Israel? La historia esta nos deja con la pregunta que ¿a quién vamos a servir? Los dioses que adoramos terminan como Baal. Podemos clamar a ellos pidiendo ayuda y consuelo, pero no responden. Podemos prosperar un poquito con la comodidad, el placer, el éxito y hasta el dinero. Pero a la larga estos dioses no cumplen lo que prometen. Entonces, que esta historia nos recuerde y nos ayude a luchar contra el pecado y a deshacernos de los ídolos ocultos que hay en nuestros corazones. Y pregunto, ¿qué ídolo hay en tu corazón? Shabbat Shalom, hermano.